Meditemos hoy en el tema que titulado Liberarse de nuestros defectos. Nos habla de algo que el Señor quiere hacer y que lo hace posible a través del Espíritu Santo. Un espíritu que nosotros recibimos cuando Jesús cumple su promesa de que Él no nos iba a dejar solos. Recuerden que Él estuvo en medio de sus discípulos, en medio de su pueblo, liberando a las personas de las mentiras que vivían, pero Él asciende a los cielos después de que fue terriblemente crucificado por sus enemigos, y para que nosotros no estuviéramos desvalidos, no estuviéramos huérfanos, Él nos deja el Espíritu Santo, para que entonces nosotros podamos ser libres por medio de su verdad. Y para esto vamos a ver el Salmo 19. Y vamos a ver cómo liberarse de nuestros defectos es un propósito que Jesús tuvo en la cruz. Y en esto no quiero trivializar, no quiero minimizar la cruz, porque pareciera como reducir semejante acto de amor, de bondad, en que el Señor se crucificó para que ya yo no tenga defectos, por ejemplo, como el egoísmo o el miedo o hablar mal de los demás. Eso parece como demeritar la cruz. No, no es demeritarla. Es parte de muchas cosas más allá, de cosas mucho más grandes. O sea, la cruz nos ofreció un mundo de beneficios no merecidos, y dentro de esa cantidad, ese universo de beneficios, uno de ellos está que nosotros fuéramos libres de defectos que al final de cuentas afectan, deterioran nuestro ser, nuestra alma, y afectan a quienes se vinculan a nosotros. Ya que estamos en el Salmo 19, vamos a ver dos versículos, el 7 y el 8. En el versículo 7 del Salmo 19 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Inmediatamente vemos que la ley de Dios, que es perfecta, que para todo sirve, tiene varios efectos. El primero, convierte de tinieblas a luz, de esa condición de Adán a la condición de Cristo, de ignorancia a conocimiento, de condenación a salvación. ¿Por qué? Porque precisamente siendo purificados, entonces ya tenemos acceso a Dios y su presencia y su eternidad, a partir del momento en que dejamos que la palabra de Dios, la ley de Dios, a nosotros nos convierta. También nos hace sabios, por supuesto. Nos saca de ese entendimiento humano a la verdadera sabiduría, que es el temor de Jehová, que es el entender que Él es el que tiene la razón siempre, que la verdad solamente está completada en Él. En el versículo 8 del Salmo 19 dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Aquí vemos dos efectos más: alegra el corazón, la palabra de Dios, y alumbra nuestros ojos. Ahora, ¿cómo vinculo eso a la cruz? Recuerden que nosotros tenemos que ser limpiados, y una de las promesas que el Señor hizo fue que recibiríamos un espíritu nuevo y tendríamos la capacidad de comprender la ley de Dios, no de forma religiosa, sino de manera espiritual. Y esto solamente se hace con un corazón nuevo. De hecho, cuando la persona lee la Biblia y pareciera que incumpliera con el potencial de la palabra, porque no se convierte su alma, ni se hace sabia, ni se le alegra su corazón, ni se le alumbran los ojos, es porque está recibiendo esta palabra sin el Espíritu, sin acudir al Espíritu que nosotros recibimos cuando, vuelvo y repito, porque ya hice referencia a esto al principio del tema, nosotros recibimos el Espíritu Santo porque Jesús ascendió después de una muerte terrible en la cruz, una muerte que no fue que a Él le llegó, sino que la buscó, porque Él puso su vida como sacrificio santo, y por medio de esa muerte entonces nosotros podemos recibir el Espíritu, que hace que la palabra de nosotros sea completamente comprensible. Vamos al Salmo 119 ahora, y vamos a ver cómo la palabra y el Espíritu nos va liberando de debilidades, de carencias, de las incapacidades que tenemos para tener la vida que deberíamos tener, pero que por nuestra intolerancia, nuestra impaciencia, nuestros temores, nuestra ansiedad y demás, no alcanzamos. Porque al final de cuentas muchos de nuestros sueños se van a causa de nuestros defectos. Es que, por ejemplo, y le vamos a poner ejemplo, es que nos hubiera gustado ascender a tal persona, pero su prepotencia no creaba ambientes favorables y tuvimos que deshacernos de esa persona, o no le dimos más poder
porque si siendo el menor era prepotente, imagínate, lo ponemos de jefe, así que no lo vamos a poner en una posición alta. O yo te hubiera dado mi corazón, pero en ti noté tanta envidia que me atemoricé ante ti y no te abrí la puerta de mi vida, no te di más opción. Eso puede ser en el plano amistoso o en el sentimental también de parejas. U otro ejemplo, esta persona pudo haber alcanzado muchas cosas más en lo profesional, pero esa terrible competencia, esa inseguridad, al final de cuentas, lo hizo cometer errores muy grandes y por eso tropezó, falló y no avanzó. Nuestros defectos nos limitan, nos incapacitan, no nos permiten avanzar. Y por eso la ley de Jehová convierte el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos. Pero vamos a ver más en el Salmo 119, en los versículos 97 y 98, qué es lo que produce la ley en nuestra vida. El Salmo 119, en los versículos 97 y 98, dice lo siguiente: Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Bien, tus mandamientos cuando están conmigo me hacen más sabio que las personas que se oponen a mi causa. Y por supuesto, como los mandamientos de Dios son los que ordenan mi vida, ¿qué resulta? Que mis enemigos al final de cuentas están repeliendo lo que yo represento y son los pensamientos de Dios. Cuando los mandamientos de Dios me gobiernan, al final de cuentas la gente no se mete conmigo per se, así porque sí, sino porque yo represento la sabiduría de Dios, el estilo de vida que Dios nos da a nosotros los creyentes porque nos convierte, porque nos hace sabios y por tal razón, al final de cuentas, cuando un cristiano es completamente controlado, gobernado por la ley de Dios y por su espíritu, las personas terminan siendo enemigos de esa persona y lo que representan, que es a Cristo mismo. En ese sentido también quiero que recordemos los beneficios que en Proverbios 1 se nos describen de la palabra del Señor y cómo por medio de su espíritu nosotros vamos siendo liberados de defectos. Y por eso es que aquí siempre yo debo examinar mi vida. Si yo sigo caminando en los mismos defectos con los que empecé, es porque algo estoy haciendo mal. Yo no puedo tener Espíritu Santo de adorno ni la palabra como una decoración para la puerta de mi casa. La palabra del Señor tiene que convertirme, tiene que hacerme más sabio. Eso se ofrece y no lo pongo como una obligación de Dios, sino como un atributo propio. Como el agua me hidrata no porque tiene la obligación de hidratarme, sino que su condición es de hidratarme y por eso cuando yo tomo el agua, sabiendo que tiene que hidratarme, no es porque yo tenga control sobre el agua, sino que en su propia naturaleza siempre me va a hidratar. O sea, es algo que está en sí siempre y que no va a dejar de ser. Asimismo es la palabra de Dios. En sí y siempre me va a causar este efecto a menos que yo no se lo permita. En Proverbios 1, recordemos que en los dos primeros versículos se establece que el Señor quiere que seamos sabios y esto me recuerda también lo que aprendimos en la vigilia, lo que nos enseñó Iván, que Dios quiere que seamos sabios, pero a su manera, por medio de Él, por medio de tener temor reverente a su palabra, y no por medio de nuestros propios preceptos, nuestras propias reglas que nos creamos, muchas veces estas reglas para, al final de cuentas, reivindicar o darle razón a nuestros apetitos, porque en eso también hay que estar claro. El hombre se crea reglas que van conforme a sus gustos, entonces no es que sus gustos se someten a reglas justas, sino que las reglas se ajustan a gustos que no son necesariamente justos, puros ni apropiados. Por eso es que tenemos muchas veces problemas con Dios y no nos gusta la verdad que nos hace libre porque no queremos ser libres de nuestras propias debilidades. Y por eso es que no queremos la luz porque nos encantan las tinieblas. Ese es el caso de las personas que prefieren vivir bajo sus propias normas y no bajo la verdad de Dios, porque al final de cuentas la verdad de Dios siempre te va a decir que dejes de hacer cosas y que el sabio deja de hacerlas porque sabe que no son correctas, mientras el simple, el sencillo, el necio no las considera porque pone como Dios a sus propios apetitos. Dice Proverbios 1, versículo 1 y 2, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Vamos a agregar el versículo 3. Es más, vamos a agregar hasta el versículo 5. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio, equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura,
Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. O sea, por más sabio que yo me considere, la palabra que Dios muestra en este caso fue a Salomón, tiene como objetivo que sea verdaderamente sabio y que el entendido sea verdaderamente entendido, porque entiende la sabiduría pura y perfecta de Dios. Y aquí es donde vemos el versículo 7, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. No seamos insensatos, primero en despreciar la sabiduría y la enseñanza y, por supuesto, en no permitir que se logre el objetivo principal de Dios, y es que nosotros seamos liberados de nuestras debilidades. Porque ¿qué es lo que yo entiendo? Que mis debilidades, mis defectos, mis carencias me van limitando de tal manera que me van haciendo daño. Y aquí es donde vuelvo y repito, nosotros muchas veces no perdemos en la vida por falta de aptitud con P, sino por falta de actitud con C. No tenemos la sabia actitud para mejorar porque la actitud se vuelve necia, falta de prudencia porque al final se la pasa rindiendo honor a sus apetitos. ¿El necio qué es? Una persona que se la pasa justificando sus debilidades y sus apetitos o dándole palabras bonitas a sus defectos. Entonces no soy grosero, soy temperamental. No soy miedoso, soy muy prudente. No soy lascivo, es que honro la belleza de las mujeres cuando a todas las admiro y las veo de cierta forma. Entonces, esas debilidades que el pecado le va poniendo nombres bonitos, eufemismos, o sea, le va decorando para no quedar evidente que son pecados y son malos, yo debo dejarlas atrás y por medio de la palabra de Dios y el Espíritu que recibimos, porque creemos en Jesucristo, nos hace ser libres de los defectos. Yo vuelvo y repito, no creo que Jesús murió en la cruz de forma cruel solo para que ya yo no sea atontado o para que ya yo no sea necio o para que ya yo no sea un comprador impulsivo. No es solamente para eso. Sería trivializar la cruz. Pero no podemos dejar de pensar que eso estuvo en parte del plan, porque en esas pequeñas hendiduras es que entran aguas y hacen que naufraguemos. En esas pequeñas hendiduras, en esas pequeñas rajaduras en nuestra esencia, se inician deterioros mucho más grandes. Entonces, en este sentido, nuestra vida espiritual nos tiene que llevar a la sabiduría, al gozo, al entendimiento. Dentro de eso está implícito que he dejado atrás. Yo no puedo decir que estoy creciendo en el Señor si tengo los defectos que tenía cuando yo no tenía a Cristo en el corazón. Y es un buen día hoy para examinar qué cosas no han quedado atrás y con qué cosas yo estoy demeritando la cruz. Porque en esas pequeñas cosas, al yo empoderar mis defectos, lamentablemente estoy demeritando lo que Cristo hizo por mí, porque Él es la verdad y la verdad nos hace libres. Y nos hace libres de esas cosas que no nos permiten avanzar. Así que hoy vamos a orar dándole gracias al Señor porque ciertamente Él no murió solamente para que yo no sea cascarrabias o Él no murió simplemente para que ya yo no sea mal hablado. Pero obviamente en la cruz donde se clavan todos nuestros pecados debe quedar toda esa impureza, toda esa necedad, todas esas ataduras que no nos permiten avanzar y que más bien van generando infelicidad, insatisfacción y derrota. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo. Hoy con reverencia hemos querido buscar la verdad. Claro que nos falta entender cada día más la cruz y todo lo que tú hiciste, y a veces nosotros la reducimos al Señor, hazme el milagro, Señor, manifiéstate en tal manera, o Señor, yo sé que tú moriste por la eternidad, y eso es cierto, pero no por la vida cotidiana. Pensamos así, y nos fijamos solamente en la vida eterna y no en la vida abundante. La vida abundante se da cuando somos bendecidos y nuestras bendiciones no se escapan por las hendiduras de nuestras debilidades. Porque cuántas personas han recibido una excelente pareja y se le ha acabado la bendición de ese feliz matrimonio por los defectos, por las debilidades que no fueron sanadas, que no fueron clausuradas de esas debilidades. Y por ahí se va. ¿Cuántas personas han recibido un buen trabajo y la bendición se le escapa por la mala actitud, por la mala conducta, por la debilidad no resuelta? Señor, tú quieres que nosotros seamos libres de todos nuestros defectos, de todas nuestras debilidades. Para eso nos muestras a través del Espíritu Santo en qué estamos fallando. Y para eso, Señor, tú nos has dado el Espíritu Santo, que no es un espíritu de cobardía, sino de amor,
poder, dominio propio. Por eso, gracias Señor por esta palabra y que hoy nos lleve a entender qué cosas todavía no hemos mejorado, qué cosas no hemos resuelto y con qué cosas no estamos dando honor al sacrificio que tú hiciste para hacernos libres, para vida eterna y vida abundante. En nombre de Jesús. Amén.